buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Seguros de Vida y Salud en tiempos del COVID-19, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. Con ocasión de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Instituto Nacional de Seguros, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, la normatividad, jurisprudencia vigente sobre el seguro de vida, seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales, se ha diseñado este ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los tipos de seguros de personas, sus elementos técnicos fundamentales, así como analizar las normas y la jurisprudencia relacionada con los contratos de seguros de persona. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Hernán Edison Castillo Linares, ingeniero industrial, máster en gestión y técnicas de seguro de la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en seguros de personas en todas sus modalidades, incluyendo la seguridad social, con amplia experiencia laboral en las áreas técnica, financiera, administrativa y comercial de diferentes compañías aseguradoras. Actualmente se desempeña como consultor independiente y catedrático de la Universidad de La Sabana. Antes de dar inicio a nuestra conferencia, saludamos especialmente al doctor Miguel Francisco Martínez Briceño, subdirector del Instituto de Seguros, quien gentilmente nos acompaña el día de hoy. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo especial a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Uno muy especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Reiterar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla el agradecimiento por permitirnos participar por quinto año consecutivo en esta serie de conferencias dirigida a la rama judicial y hoy en día a nivel online a todas las personas que se conecten. El Instituto Nacional de Seguros fue fundado en 1979 y el objetivo de él es la formación técnica en seguros para todas las personas que están interesadas en conocer sobre el tema, adicionalmente sobre la seguridad social. Quiero extender un saludo especial a los honorables magistrados, jueces y miembros de la rama judicial que atienden este llamado el día de hoy. De la misma manera, a los abogados litigantes y asistentes a este evento dirigido hacia ustedes. Quisiera, antes de finalizar mi saludo, anunciarles que sobre el tema de vida y seguros de vida tendremos dos conferencias más. La próxima será el 25 de junio del 2021 a las 10 de la mañana, cuyo tema será reticencia, preexistencia, inexactitudes en el contrato de seguros de vida. Y la tercera, de forma online, será el 28 de junio del 2021, denominada Actuaría para no actuarios en los seguros de vida. Para este segundo semestre, junto con la escuela, con la doctora Marilucero Novoa, hemos programado dos jornadas presenciales, una en Medellín, que se va a realizar el 7 de octubre del 2021, y una en Barranquilla, que se llevará a cabo el 11 de noviembre del 2021. Nuevamente, un saludo especial para todos los asistentes y concedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Cuellar Pineda. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. Y en este orden de ideas, damos la bienvenida al doctor Hernán Edison Castillo Linares. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctora Mónica, ¿cómo están? Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, y un extensivo saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que están conectadas a esta videoconferencia.
La conferencia tiene por objeto mirar conceptos técnicos de los seguros de personas y efectos que ha tenido el COVID-19 en la industria aseguradora, para lo cual me permito que veamos la siguiente presentación. Entonces, los conceptos técnicos de los seguros de personas y efectos del COVID-19 en la industria aseguradora. Miremos primero que todo qué es un contrato de seguros. Un contrato de seguros es una póliza que se asume entre el asegurador y el tomador. El asegurador asume riesgos e indemniza y paga beneficios, y el tomador lo que hace es trasladar riesgos a cambio de una prima. Este contrato tiene algunas características fundamentales, como es que generalmente son contratos de adhesión. Los asegurados se adhieren a los contratos que han elaborado las áreas jurídicas de las aseguradoras. Es personal, sobre todo los seguros de personas, que es el tema que vamos a ver. Es importante que veamos que se fundamentan muchísimo, pero muchísimo en la buena fe. La aseguradora cree en forma casi que incondicional las observaciones o las declaraciones que hace el asegurado en el momento de tomar el seguro. Y lo que hace la aseguradora es que, de acuerdo con esta información que le da el asegurado, el tomador, asume el riesgo a cambio de una prima. Los actuarios, ¿qué es lo que hacen? Los actuarios manejan fórmulas matemáticas, estudios de probabilidades, estadísticas, y de acuerdo con el riesgo que se asume a través de los contratos, a través de las pólizas, establecen cuál es el precio que debe pagar cada uno de los tomadores y asegurados. Por eso, si algún riesgo que no está involucrado en el contrato le llega a asumir la compañía de seguros por fallos judiciales, empieza a haber un desequilibrio económico entre la compañía aseguradora y los riesgos que está asumiendo. Sigamos. Es un contrato bilateral, siempre tienen que estar dos partes, es consensual, se puede solamente con el visto bueno las dos partes. Es de tracto sucesivo porque el negocio se va haciendo a medida que va transcurriendo el tiempo de acuerdo con la vigencia de cada póliza. Es de ubérrima buena fe, específicamente los contratos de seguros de vida, porque, como ya les comentaba, el asegurador acepta la declaración del estado de salud del tomador o del asegurado al momento en que suscribe el contrato. Es de intuito personae, quiere decir que hay que mirar el riesgo moral de cada persona, hay que mirar el sitio donde vive, donde se desarrolla, para mirar cómo se afecta el riesgo. Es oneroso, o sea, es con ánimo de lucro. Las aseguradoras cobran una prima, principalmente para poder equilibrar los siniestros que se van a ocurrir en el futuro y adicionalmente para tener una utilidad financiera. Y es de adhesión, porque ya lo hemos dicho, es el tomador o el asegurado se adhiere a los contratos que ya han elaborado las compañías aseguradoras. Y esta es la parte también muy importante, es aleatorio. O sea, ¿qué quiere decir que es aleatorio? Que no se sabe cuándo va a suceder el riesgo, con una excepción, con el riesgo de muerte. Uno sabe que se va a morir, pero no sabes cuándo. Por lo tanto, la aleatoriedad es en la parte de la incertidumbre de la fecha en que la persona pueda fallecer. No de la muerte, porque el señor sí se va a morir, pero no se sabe cuándo. Miremos este cuadrito en donde podemos tener una clasificación de los riesgos. Entonces, en la parte que nosotros estamos mirando, hay dos tipos que son los riesgos de personas. Hay unos que son estrictamente indemnizatorios y hay unos que no son indemnizatorios. Los que son estrictamente indemnizatorios son aquellos en los cuales se debe demostrar la ocurrencia y la cuantía específica de la pérdida
ocurrida. O sea, la persona tiene que demostrar que hubo una pérdida y cuánto fue la pérdida. Entonces, en eso podemos hablar, por ejemplo, de las pólizas de accidentes, cuando hablamos de los gastos médicos. Específicamente, hablamos de la parte de desempleo, que es con lo que tiene que ver con la pérdida del salario de la persona, que es tangible, es cuantificable. En la parte de salud es el costo de las intervenciones quirúrgicas, de los tratamientos médicos, que se deben cancelar y se deben demostrar cuánto fue la cuantía y que efectivamente la persona sufrió la pérdida. Y en los seguros de exequias es exactamente igual. Yo tengo que demostrar cuánto fue que me costó el enterrar a mi ser querido y que yo fui el que pagué además esa erogación. En los demás productos no necesariamente son indemnizables. Entonces, cuando una persona fallece en un seguro de vida, no hay que demostrar cuánto costaba la persona, ni cuánto fue la pérdida de la familia. Simplemente son valores admitidos. Y lo mismo sucede con vida grupo, sucede en muerte accidental. En el SOAT hay un valor establecido. Y eso no se tiene que mostrar cuánto era que valía la persona. Simplemente es el valor establecido en la póliza y se paga. En los seguros previsionales, pues el valor es el gap que hay entre el valor del ahorro y el valor que se necesita para pensionar a la familia. Lo mismo que en riesgos laborales. Y así sucesivamente. O sea, la mayoría de productos que manejan los seguros de personas no son indemnizatorios, son de un pago de un beneficio, es un valor declarado en donde se ponen de acuerdo las partes. Miremos los elementos esenciales que tiene un contrato de seguros. Entonces, primero tiene que haber un riesgo asegurable. Segundo, debe haber un interés asegurable. Debe haber de por medio el pago de una prima. Debe haber una obligación condicional del asegurador. Y finalmente, habíamos dicho que debe ser de carácter indemnizatorio con excepción de los seguros de vida que habíamos mencionado, lo que tiene que ver con previsionales, con riesgos laborales, con vida individual, con vida grupo. Entonces miremos cada uno. Riesgo asegurable. Es un suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya relación da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y lo físicamente imposible no constituyen riesgos y son por lo tanto extraños al contrato de seguros. Entonces, nosotros no podemos asegurar como compañías aseguradoras riesgos que no van a suceder. Yo no puedo asegurar una póliza de accidentes personales para mordedura de dinosaurios porque nunca va a suceder. Eso no es objeto del seguro. Como tampoco, por ejemplo, puedo asumir el riesgo de una persona que vive de su pensión por el riesgo de desempleo. O sea, una persona que está desempleada, definitivamente no. Una persona que está desempleada pues, y está pensionada, pues nunca va a poder ser desempleado, nunca va a poder perder su puesto de trabajo porque efectivamente ya está pensionada. Y ese hecho nunca va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el riesgo de desempleo no sería susceptible para esa persona pensionada, pero sí puede ser susceptible para otro tipo de personas que tienen un trabajo como dependientes, pues es obvio que pueden estar expuestas a ese riesgo y puede suceder ese riesgo. Así como tampoco puedo yo asegurar un carro que ya está estrellado, porque ya son hechos ciertos, pues así como la muerte, la muerte es un hecho cierto, pero dijimos que no se asegura el hecho de la muerte, sino la incertidumbre de la fecha en que esta pueda suceder. La definición, requisito que debe concurrir para que haya cobertura. O sea, si dentro de un contrato de seguros no existe un riesgo a asegurar, definitivamente no hay contrato de seguros. Ahora miremos lo del interés asegurable. El interés asegurable es algo que tiene que existir también para que nazca a la vida una póliza de seguros, un contrato de seguros.
Y en los seguros de personas hay tres formas de poder decir que existe interés asegurable. Una, el interés asegurable en su propia vida, que es lo normal, que yo, como persona, compre mi seguro para mí, para asegurarme yo. Entonces, eso es lo más normal y por eso hay interés asegurable. Lo segundo es que yo pueda comprar un seguro, yo, sea el tomador del seguro, en donde pueda asegurar a personas a las cuales yo le pueda reclamar legalmente alimentos. O sea, yo puedo comprar un seguro para asegurar a mis padres, en donde yo sea el beneficiario. O yo puedo comprar un seguro para asegurar a mi esposa. Yo pago el seguro en donde aseguro a mi esposa y yo soy el beneficiario. Y lo mismo con los hijos. O sea, ahí no hay ningún problema. Hay el problema que puede tener la compañía, es algo de selección de riesgos, pero es algo que tiene que ver cada compañía de seguros. Porque yo le estoy comprando un seguro en donde yo soy el beneficiario. Pero mientras que haya interés asegurable, que es lo que establece el Código de Comercio, el contrato es válido. Y finalmente, la última parte, que es también muy frecuente en esta parte del país, en todo Colombia, es que yo pueda comprar un seguro para asegurar a las personas cuya muerte me puedan producir una pérdida económica. Y ahí es donde entra la parte que tiene que ver con los seguros de deudores. O sea, si yo le presto plata a una persona, yo tengo interés en poderle comprar un seguro a esa persona en donde yo sea el beneficiario, pero ese beneficio solamente puede ser hasta por el monto total del saldo que tenga en el momento que la persona fallezca. Entonces, ahí ese seguro de vida, grupo de deudores, deja de ser un poco de beneficio y pasa a ser como una indemnización, porque en el seguro de vida, grupo de deudores, sí se debe demostrar cuánto era el valor de la deuda y que esa deuda le daría una pérdida a alguien, y a ese alguien es el que toca pagarle ese dinero. Entonces, ahí, en este caso, que serían los seguros que respaldan deudas, como son los seguros de vida grupo de deudores y los seguros de vida que tienen como beneficiarios a título oneroso, sí se convierte en un seguro indemnizatorio, porque no se puede pagar sino lo que exactamente le debía a la persona, y se debe demostrar que al no pagarle eso, pues la persona sufriría una pérdida económica. Por eso, el artículo 1138 habla de la libertad del valor del interés asegurable. En los seguros de personas, el valor del interés asegurable es el que libremente se asignen las partes. Por eso yo puedo tener 50 seguros de vida en 50 compañías diferentes, y como las compañías aceptaron ese riesgo porque nos pusimos de acuerdo, lo asignamos libremente, en el momento que la persona fallezca, me pagarán los 50 seguros. No es como los seguros de daños, en donde eso no es posible. La contraprestación que el tomador debe pagar al asegurador para que éste asuma el riesgo que le traslada es el costo de la protección. Entonces, esa es la prima, eso es lo que tienen que pagar el tomador y los asegurados para que en este caso el asegurador pueda cumplir con las obligaciones de los siniestros. Por eso al comienzo les decía que es muy importante lo que hacen los actuarios. El actuario debe cobrar un dinero que sea suficiente para pagar los siniestros. Si el actuario se escacha y resulta que cobra menos, pues es un problema para la compañía aseguradora, porque va a cobrar menos primas de las obligaciones que va a tener con los siniestros que se van a presentar en el futuro. Y ya habíamos hablado de lo de vida grupo de deudores, que generalmente la entidad financiera es la que toma el seguro en nombre de los deudores, y en ese caso ya vimos que sí hay interés asegurable. La obligación condicional del asegurador. De la promesa del asegurador es cumplir lo que está establecido en el contrato, y lo que está establecido en el contrato está en la póliza. Y en algunas normas
de ley como está establecido en el Código de Comercio, pero lo que rige la relación entre los tomadores y las aseguradoras es lo que está establecido en la póliza. Si la póliza dice que hay que pagar porque el señor iba borracho, pues hay que pagar. Ahora, si la póliza dice que no hay que pagar porque el señor iba borracho, pues simplemente no hay que pagar. Ahí lo importante es lo que se establezca entre las partes y que consignado en el contrato. Por eso, insisto, en los seguros de personas es muy importante lo que establece cada contrato. Cada compañía de seguros tiene un contrato diferente a otra compañía. Por eso cuando ustedes vayan a deliberar o vayan a administrar justicia, lo primero que tienen que pedir es el documento que expidió la compañía de seguros, que es la póliza, para mirar cuáles eran las obligaciones del asegurado y cuáles eran las obligaciones de la aseguradora de acuerdo con ese contrato, porque, insisto, de acuerdo con eso fue que el actuario calculó la prima. La prima que se calculó fue para proteger el riesgo que está establecido en el contrato. Si a mí me ponen a pagar riesgos diferentes a los que están establecidos en el contrato, empieza a haber un desequilibrio financiero y no hay equidad. Bueno, lo otro que tiene que hacer la aseguradora es pagar el siniestro, pero para eso pues tiene que estar el siniestro aparejado de la reclamación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio. Debe el tomador o beneficiario o asegurado debe establecer la cuantía del siniestro y que tenía cobertura. En vida es mucho más fácil, porque en vida, por ejemplo, yo no necesito demostrar sino que la persona falleció para poder cobrar el seguro de muerte, porque ya no tengo que demostrar cuánto fue el daño, cuánto fue la pérdida, como si sucede, por ejemplo, en una póliza de automóviles. En una póliza de automóviles, yo me estrello, yo tengo que demostrar cuánto fue la cuantía de la pérdida. En los seguros de personas es fácil porque o la persona falleció o no falleció, o se paga todo el valor asegurado que está establecido también en la póliza, o no se paga nada. Diferente en los seguros de daño, porque ahí sí depende de la severidad de la pérdida. Si la pérdida fue severa, se puede pagar hasta el 100%, pero si no fue severa, se puede pagar un 50, un 30, un 25% de lo que es el valor asegurado. Ahora, de carácter indemnizatorio. Entonces, como regla general, no es fuente de enriquecimiento. Se debe demostrar el valor de la pérdida, así como quién sufre la misma, porque aquí hay que indemnizar. Y habíamos dicho que hay excepciones, y específicamente las excepciones son en los seguros de personas, como con la muerte accidental, la muerte, la desmembración, enfermedades graves, auxilio funerario y renta por hospitalización, en donde no hay que demostrar el valor de la pérdida, sino simplemente se paga el valor asegurado aceptado entre las partes, que ya también vimos que eso es parte de las características especiales de los seguros de vida. Miremos las obligaciones del tomador. Entonces, declarar sinceramente el estado del riesgo, eso es muy importante. Si no declara sinceramente el estado del riesgo, vamos a la figura de la reticencia. Y la reticencia, de acuerdo con el Código de Comercio, produce la nulidad relativa del contrato. Otra obligación es mantener el estado del riesgo y notificar los cambios. Eso es muy aplicable a los seguros de daños. En los seguros de personas no tanto, porque yo compro un seguro de vida hoy y en 5 años me pueden haber diagnosticado un cáncer. Yo no tengo que informar eso a la compañía de seguros, porque la muerte es un seguro en donde el riesgo es creciente. A medida que va pasando el tiempo, me tocaría cada hora decirle a la compañía de seguros, oiga, señora compañía de seguros, soy un año más viejo y por lo tanto el riesgo es más alto. Porque todos sabemos que entre más tiempo pase, la probabilidad de muerte es mucho más alta. Entonces,
en los seguros de vida esa parte no hay que avisarla. Mientras tanto, que en los demás productos, específicamente en los seguros de daño, sí. Otra obligación es evitar la expansión y propagación del siniestro, también es aplicable a los seguros de daños. En los seguros de vida, no, una vez de que la persona fallece, pues ya no hay nada más que hacer, no hay que buscar salvamentos, no hay que proteger lo que queda, porque definitivamente volvemos al cuento, o se muere o no se muere la persona. Dar aviso de ocurrencia al siniestro en los seguros de daños es muy importante, porque entre más rápido se dé aviso del siniestro, la compañía puede empezar a actuar, a proteger, por ejemplo, si por un incendio, pues a proteger la mercancía, de golpe pueden mandar a una empresa de vigilancia para que haga una vigilancia a los bienes que quedaron. En vida no es tan importante dar el aviso del siniestro porque, ya, como yo les digo, la persona ya falleció. Entonces, no es tan importante para la compañía de seguros. En cambio, en los seguros de daño sí. Cumplir con las garantías es otra de las cosas. Yo en la póliza de incendio yo garantizo que tengo unos hidrantes y tengo que garantizar que los hidrantes están sirviendo, que en caso de un incendio yo conecte la manguera y por ahí me salga agua y pueda extinguir el incendio. Si no cumplo con las garantías, hay unas sanciones. Obviamente pagar la prima, proveer el salvamento de las cosas aseguradas y declarar la coexistencia de seguros. Eso de declarar la coexistencia de seguros es también muy dado a los seguros de daños. En los seguros de daños, si yo tengo dos seguros asegurando mi propio vehículo, tengo que informar que tengo dos seguros sobre el mismo vehículo. De tal forma que en el caso de que me lo roban, pues esas dos compañías me tendrán que pagar un solo carro, no me pueden pagar dos, sino un solo carro. Pero para que me paguen un solo carro, tengo que dar informado con anticipación. En los seguros de personas no es tan importante. ¿Cuáles son las obligaciones de la aseguradora? Expedir los duplicados que le pida la aseguradora de cualquier documento que tenga que ver con la póliza. Depositar todos los clausulados, y es muy importante para ustedes. Todos los contratos de seguros que manejan las aseguradoras, las carátulas, las condiciones generales, los amparos adicionales, las notas técnicas, para que una compañía de seguros pueda comercializar un producto, esos documentos deben estar primero registrados en la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, en la superintendencia ustedes van a encontrar cualquier póliza de cualquier compañía de seguros, la carátula, la nota técnica, y en caso que ustedes tengan alguna duda sobre algún caso, pueden hacer un requerimiento directamente a la superintendencia financiera. Yo quiero mirar el contrato de la póliza de accidentes personales, forma tal de la compañía aseguradora X, y eso lo debe tener la superintendencia financiera. Debe informar los alcances de la póliza. Por eso, en los clausulados de las pólizas, en las primeras partes del contrato, es muy, y además es por ley, se deben establecer muy claramente cuáles son las coberturas y las exclusiones del contrato, y deben estar en caracteres destacados. Eso es lo primero que uno mira al coger un contrato de seguro. En la póliza, la primera parte me dice, estos son lo que usted compró y estas son las exclusiones a lo que usted compró. Y debe estar en caracteres destacados. Debe devolver las primas no devengadas. O sea, si yo, como dijimos que el seguro de tracto sucesivo, yo pago un seguro por un año, pero si no me quedo sino por 6 meses, porque vendí el carro, pues me tienen que devolver las primas que no se devengaron. En este caso serían los de 6 meses. Hay que pagar las indemnizaciones y las sumas aseguradas, que las sumas aseguradas son en el caso de vida, el beneficio que contrató la persona. Y en los casos de daños, pues la indemnización a la persona que sufrió la pérdida. Expedir y entregar las pólizas. Hay que hacer un estudio de las aseguradoras del riesgo subjetivo. Proteger todas las normas sobre protección al consumidor,
yo tengo que informarle con anticipación qué es lo que está comprando, cuáles son las exclusiones, cómo debe pagar las primas, cómo debe solicitar el reembolso de un siniestro. Todo eso se debe hacer con anticipación. Entonces, esas son como las obligaciones tanto de las aseguradoras como lo es. En las modalidades de aseguramiento hay dos: todo riesgo y riesgos nombrados. Los seguros de vida son todo riesgo, o sea, se cubre la muerte, digámoslo así, por cualquier causa, menos lo que está excluido. O sea, y tiene que ser expreso. Entonces, digo, es un seguro de vida y se excluye la muerte por suicidio. Quiere decir que las demás muertes, todas las demás muertes estarían cubiertas, porque solamente estoy excluyendo el suicidio. Mientras tanto, sobre todo en daños, se utiliza la cobertura de aseguramiento de riesgos nombrados, en donde uno dice, mire, yo cubro solamente el choque, la explosión, la implosión, o sea, uno está limitando. Generalmente, como les decía, todo lo que tiene que ver con los seguros de personas son modalidades de aseguramiento de todo riesgo. Causales de inoperancia del seguro. Entonces, ¿cuáles son las causales para que el seguro no funcione? Primero, una reclamación fraudulenta. Obvio, que la persona esté alterando documentos, registros civiles. Tuve experiencias en donde alteraban registros civiles para que la causa fuera accidente de tránsito y resulta que no era accidente de tránsito y cobraban esos seguros por SOAT. La mala fe del asegurado al beneficiario. En los seguros de vida el beneficiario causa la muerte. Este es importante, este último. En caso de que el beneficiario de un seguro de vida sea coautor o autor, ya sea intelectual o directo, de la muerte del asegurado, él pierde el derecho a recibir ese beneficio, pero el seguro sigue vivo, o sea que hay que pagar de todas maneras. Lo que pasa es que no se le paga a él, se le paga a los demás beneficiarios. Él pierde el derecho a recibir el beneficio por haber sido coautor, digámoslo así, del hecho, pero la póliza es un contrato, y el contrato que decía, si usted se muere, yo le pago. Y si usted falleció como homicidio y la póliza dice que cubre el homicidio, pues está cubierta. Es una persona que compró un seguro en donde falleció a consecuencia de un homicidio, está cubierto por la póliza. Lo que pasa es que el beneficiario pierde el derecho, pero la aseguradora tiene que pagar el dinero a los demás beneficiarios. Se pueden reducir la indemnización o las prestaciones porque el tomador o asegurado incumple las obligaciones derivadas del siniestro. Por ejemplo, no avisó al siniestro en los casos de daños, no avisó el siniestro entre el tiempo establecido y resulta que por no avisar la compañía de seguro no pudo actuar para proteger los bienes que quedaban. Por lo tanto, puede descontar del valor del siniestro de la indemnización los perjuicios causados al asegurador. Este es importante, la inexactitud o reticencia de la declaración del estado de riesgo derivado de un error inculpable. Ese no produce una nulidad, pero sí produce la disminución del valor asegurado por consecuencia de ese error. Por ejemplo, si la persona no hubiera cometido ese error, la compañía de seguros hubiera cobrado una extra prima. Entonces lo que hace la compañía de seguros es ajustar el valor asegurado como si la persona hubiera tenido que pagar la extra prima y el valor asegurado lo reduce. Los errores en las declaraciones de la edad y todo eso, eso se pueden corregir de acuerdo con lo que está establecido en el Código del Comercio. Entonces, la nulidad relativa es por declaración inexacta o reticente. Si no es error inculpable, si no se allana o acepta por el asegurador, si no conocía ni iba a conocer el estado del riesgo y si no hubiera celebrado el contrato o si lo hubiera celebrado lo hubiera hecho bajo condiciones onerosas, eso siempre produce
digámoslo así, un castigo. Entonces, puede ser la nulidad relativa o la disminución del valor asegurado. Que eso es importante. Lo mismo el cumplimiento de una garantía puede producir el no pago del seguro. Y el sobreseguro lo que hace es disminuir el valor asegurado para evitar el fraude que se quería dar por parte del reclamante. Inexistencia, cuando no concurren todos los elementos esenciales, o sea, si algunos de los elementos esenciales del contrato de seguro no están presentes, no hay contrato. Y ya dijimos, no hay pago de la prima, si no hay contrato. No hay riesgo a asegurar, no hay contrato. No hay interés asegurable, no hay contrato. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para efectos de que el contrato esté vigente o no esté vigente. Bueno, existe dos prescripciones, una ordinaria y una extraordinaria. De todas maneras, ustedes en una charla que van a tener posteriormente, pues van a tener una vista más profunda de este tema. Pero aquí lo que hablamos es que hay dos prescripciones, pero las dos prescripciones corren, digamos, que al mismo tiempo. La prescripción ordinaria es subjetiva y empieza a correr desde el momento en que el interesado tenga o haya tenido conocimiento del hecho. En los seguros de vida, pues es muy fácil, porque uno sabe cuándo fallece la persona que está asegurada. Entonces, generalmente, prácticamente es desde el momento en que la persona fallece empieza a correr la prescripción ordinaria, a no ser que uno esté en el exterior y le informen 5, 10, 15 días después, pero es muy difícil de que el familiar que es beneficiario, que es el interesado en este caso, no sepa el momento en que falleció el asegurado. La prescripción ordinaria, extraordinaria es objetiva y es de 5 años y comienza desde el momento en que nace el hecho. Esa prescripción ordinaria en los seguros de vida, pues es difícil, pero no imposible. En los seguros de vida grupo de deudores, el tomador de la póliza es el beneficiario. Y la única forma en que el tomador de la póliza, que es el banco, que es la entidad financiera, sepa o deba conocer el hecho, sepa es porque le avisaron. Mire, aquí este deudor se murió, entonces necesitamos reclamar la póliza de vida grupo de deudores para cancelar la deuda. Fue que le avisaron. O la otra es que la entidad financiera dice, oiga, este crédito está atrasado, no han pagado, llevan 2 meses sin pagar, 3 meses sin pagar, entonces tenemos que averiguar qué pasó. Entonces, ahí la entidad financiera debería de haber ser diligente para averiguar por qué están atrasados los pagos y en ese momento debió haber averiguado que la persona haya fallecido. Diferente es que, por ejemplo, la persona fallezca y los beneficiarios, por ejemplo, no sabían que tenían seguro y siguieron pagando el crédito. Entonces, si siguieron pagando el crédito, ¿cómo hace la entidad financiera para saber que la persona falleció si el crédito está al día? Entonces, ahí sí hay que aplicar la prescripción extraordinaria desde el momento en que se conoce el hecho, y esa es de 5 años. Si pasan los 5 años y la entidad financiera no se dio cuenta, pues ahí sí, como dicen, pierde el año porque prescribieron las acciones extraordinarias en ese caso. Y como les decía, pues las dos corren al mismo tiempo. Bueno, ahora miren, vayámonos a los planes fundamentales de los seguros de vida individual. Los seguros de vida individual tienen 3 planes fundamentales, que son los seguros de vida entera. ¿Qué es un seguro de vida entera? Un seguro de vida entera es aquel que corre desde el momento en que el asegurado compra el seguro hasta que fallezca o cumpla 100 años, lo que primero suceda. Pero fíjense que son seguros a muy largo plazo. Estos seguros tienen unas reservas matemáticas que son como ahorros del asegurado. Y el asegurado puede disponer de esos ahorros en el transcurso de la vigencia o
definitivamente si llega vivo a los 100 años, pues esos ahorros se les devuelven al asegurado y generalmente son iguales al valor asegurado contratado. Hay otros seguros que llaman los seguros totales. Esos seguros totales son aquellos en donde el asegurado, si llega al final de la vigencia de la póliza, vivo, le pagan el valor asegurado a él. Pero si no llega vivo, sino que fallece antes, le pagan el valor asegurado a los beneficiarios. Este es el mejor seguro de vida individual. Si yo fallezco antes, el valor asegurado se lo pagan a mis beneficiarios. Pero si no fallezco, si no llego vivo al final de la vigencia del producto, me dan el valor asegurado a mí. Son productos que tienen un valor alto, pero que como solución financiera son muy buenas, porque mucha gente dice, yo no compro un seguro porque tengo que morirme para cobrarlo. Pues los seguros totales no. Si usted no se muere, también lo cobra. Y finalmente, los que más utiliza el mercado son los seguros temporales, son seguros que solamente lo protegen por un tiempo establecido. Si usted no fallece en ese tiempo establecido, así como dicen, se perdió la platica. No es que se pierda porque actualmente la plata que usted paga es para pagar los siniestros de los que sí fallecen. Entonces, a usted sí se le perdió la platica, pero la compañía de seguro lo que hizo fue tener la plata suficiente para pagar a las personas que fallecen en ese momento. ¿Cuáles son los amparos que pueden tener los seguros de personas? Entonces, el amparo básico y principal es el seguro de muerte. Ese es, sin ese seguro no puede haber un seguro de personas, de muerte. Y como les decía, generalmente las compañías de seguros utilizan con un seguro todo riesgo y solamente se excluye, y no todas las compañías, algunas, el suicidio durante el primer año o durante los 2 primeros. Algunas compañías dicen que en el contrato que excluye el SIDA durante el primer año. Otras compañías de seguros establecen dentro de la póliza que se excluye el homicidio en los 6 primeros meses. O sea, vuelvo, insisto, lo que determina qué es lo que compré y qué es a lo que tengo derecho está en el contrato. Por eso toca mirar el contrato de seguros. No hay que ver la seguridad social que dice que es incapacidad, que es invalidez. No, es lo que diga el contrato de seguros, que eso fue lo que no nos pusimos de acuerdo y eso fue lo que el actuario calculó para poder cobrar la prima. ¿Cuáles son los riesgos que usted está comprando? Y con base en eso yo le cobro. La incapacidad total y permanente es aquel en donde se le paga un dinero al asegurado en caso de que sufra una incapacidad. También esa incapacidad está establecida en el contrato, no es la incapacidad que dice la Seguridad Social. Aunque hay pólizas, pero fíjese que está en el contrato. El contrato dice, invalidez se tomará en esta póliza de acuerdo con lo que establece el Manual Único de Calificación de Invalidez. Fíjese que el contrato dice que se calificará de acuerdo con la Seguridad Social, pero es el contrato el que dice cómo se califica. O puede decir, incapacidad total y permanente es aquella cuando el asegurado pierde una mano, un pie, y si lo dice así y pierde una mano, así la calificación de invalidez sea por debajo del 50%, el contrato dice que si pierde la mano es incapacidad, pues hay que pagar, porque es lo que diga el contrato. Lo mismo sucede con el beneficio adicional por muerte accidental o desmembración. Ese es un amparo que se vende por aparte, también en los seguros de personas, en donde si la persona muere a consecuencia de un accidente, se le paga el valor asegurado de ese amparo más el valor asegurado por la muerte. Lo mismo, si llega a sufrir una desmembración, entonces le paga un valor asegurado establecido en ese contrato, en el anexo. La renta por hospitalización es un amparo que se paga en forma, generalmente por una renta diaria por el número de días que esté hospitalizado. Ya hay hospitalizaciones y pólizas que cubren no solamente la hospitalización en la clínica, sino hay hospitalizaciones en el hogar, entonces también cubre esos días de hospitalización. Hay pólizas que si la persona está hospitalizada, pero además está en una unidad de cuidados intensivos, entonces el valor asegurado contratado es mucho más alto que el normal,
Pero, insisto, todo está establecido en el contrato, en la póliza, ahí dice. Y por eso es que tenemos que guiarnos, porque ahí están las obligaciones tanto de la aseguradora como del tomador o asegurados. Enfermedades graves. Hay muchas enfermedades graves, pero cada compañía de seguros establece cuáles son y esos están en el contrato. Los gastos médicos. Ahí sí hay cuestiones que están por ley, como por ejemplo, no se cubren los gastos médicos cuando son gastos médicos por accidentes laborales. Entonces, ¿por qué? Porque la ley así lo dice. La ley ahí sí está por encima de la póliza, pero el resto es lo que establezca la póliza. O sea, los gastos médicos de la póliza dice, yo los pago por reembolso. Usted tiene que traer las facturas, o yo puedo decirlo en la póliza, si usted utiliza los centros médicos donde yo tengo convenio, no tiene que pagar, yo le pago por usted hasta cierto valor. Entonces, eso también lo establecen los clausulados y las pólizas que están en los contratos. Auxilio funerario. El auxilio funerario es como un valor asegurado adicional. Bueno, este de gastos médicos anterior es un amparo indemnizatorio. Ese amparo sí es indemnizatorio, solamente se puede pagar lo que efectivamente se demuestre y siempre y cuando usted lo haya pagado. Porque si lo pagó el SOAT, o lo pagó la EPS, o lo pagó su póliza de medicina prepagada, a usted no le hacen ninguna devolución, digámoslo así. Lo mismo sucede en el auxilio funerario cuando se maneja como gastos médicos, como gastos funerarios, que solamente se paga lo que efectivamente se facturó y se le paga al que efectivamente hizo el pago. Miremos rápidamente lo que es el seguro de vida grupo, pues es un seguro de vida común y corriente, sino que en lugar de tener una sola póliza, una sola persona asegurada, tenemos a varias. Entonces, la modalidad de los amparos es el seguro de vida contributivo y es cuando los asegurados participan en el pago de la prima. Ese seguro generalmente es voluntario, se utiliza mucho en bancaseguros. El grupo no contributivo es aquel en donde el tomador es el que paga absolutamente la prima, que es el caso, por ejemplo, de que el Consejo de la Judicatura o el Ministerio del Interior sea el que paga la póliza de los empleados de la rama judicial. Y finalmente, las compañías de seguros tienen políticas para establecer el número de personas mínimo en un seguro de grupo. Entonces, generalmente tiene que haber 2 o más personas, porque uno ya no sería grupo, entonces son 2 o más personas, y las compañías dentro de los contratos y dentro de sus políticas de suscripción, dentro de sus manuales, establecen cuál es el número mínimo de personas. Hay compañías que dicen, no, para mí son 20, otras dicen 10, otras dicen 2, pero si son 2, hay una prima mínima. Entonces, eso lo maneja cada compañía de seguros de acuerdo con sus políticas. La modalidad de grupo de deudores, que es importante tenerla en cuenta, es darle protección a las personas deudores de un mismo acreedor. La vigencia de estas pólizas depende de la periodicidad del pago del crédito. Entonces, generalmente son de vigencia mensual, renovables automáticamente hasta que el tomador lo quiera. ¿Por qué? Porque así uno puede cubrir cualquier préstamo que se haga todos los meses. Todos los meses yo presto plata, pero presto a veces a 10 meses, otras veces presto a 12, otras veces presto a 15 años. Entonces, si la vigencia es mensual, ahí caben todos los préstamos y a medida que yo voy renovando mensualmente la póliza, pues se van saliendo unos, van entrando otros, entonces es la forma más ágil para manejar este tipo de pólizas. Pero para cada asegurado la vigencia empieza en el momento en que realmente le hacen el desembolso. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí debe haber interés asegurable. Mientras que la persona no le deba plata al tomador, no hay interés asegurable y por lo tanto no hay seguro. En el momento en que el tomador me dé el dinero a mí, ya sea en especie o un traslado o lo que sea, en ese momento yo ya soy deudor y empieza a haber interés asegurable y por lo tanto, si la persona fallece, el beneficiario, que es el que prestó la plata, recibe el dinero.
siempre y cuando haya desembolso. Si no, no hay interés asegurable y no habría seguro. ¿Cuáles son los amparos que se le pueden dar a esta póliza? La incapacidad total y permanente, la incapacidad total temporal, el desempleo involuntario, enfermedades graves. Pero todo esto tiene que tener un fin. Siempre se debe pagar la indemnización al tomador de la póliza, al que prestó el dinero. Es decir, si la persona no puede volver a trabajar porque quedó inválida, pues se le paga el dinero. Si la persona quedó temporalmente incapacitada por más de un mes, 2 meses, entonces lo que hace la aseguradora es pagar el valor de la cuota del crédito por esos meses en donde no pudo. Lo mismo sucede en la parte del desempleo. Mientras que yo esté desempleado, la aseguradora lo que va a pagar es el dinero del valor de la cuota. Y finalmente, el de enfermedades graves. Si la persona sufre una de las enfermedades graves establecidas en el contrato de seguro, pues la aseguradora le pagará el saldo al tomador del dinero. Miremos algunos principios jurídicos. Forman parte de la póliza las renovaciones, la revocación, las cotizaciones, en algunos seguros, el pliego, porque es un seguro que se adquiere por licitación, entonces también forman parte del seguro. Cobran mérito ejecutivo las pólizas en los seguros totales o los seguros de vida con valores de rescate que ya dijimos, transcurrido un mes después de que no se haya objetado un siniestro. Yo puedo objetar un siniestro, y si no lo objeto en forma contundente, y pues ya no es un proceso normal, sino puede haber un proceso ejecutivo, porque se convierte en un título valor, y por lo tanto ya puedo en forma ejecutiva cobrar ese dinero. Lo mismo en los seguros totales y de vida entera que tienen valores garantizados, porque esos dineros que tiene la compañía de seguros, que se llaman reservas matemáticas, no son de la compañía de seguros, sino del cliente. O sea, son dineros, son valores que tiene la compañía y por lo tanto dan mérito ejecutivo. Este es importante, el 1056. Con las restricciones legales, el asegurador a su arbitrio puede establecer qué asegura y qué no asegura, que eso también sucede con mucha frecuencia. El asegurador puede decir, no, yo no la quiero asegurar a usted porque usted está muy enferma y no la quiero asegurar. O yo le puedo decir, mire, yo no estoy asegurando Renault 4 y me vienen a asegurar un Renault 4 y digo, no, yo no quiero asegurar Renault 4, usted no lo hace. O sí lo hago, pero le puedo cobrar prima. Le digo, sí, yo lo aseguro, pero le voy a cobrar una extra prima porque ese carro se lo roba mucho. Entonces, el asegurador es libre de establecer qué asegura, cómo lo asegura o si no lo asegura, con las restricciones legales. ¿Cuáles son las restricciones legales? Los seguros obligatorios. Yo no puedo hacer eso en el SOAT, ni en riesgos profesionales, ni en los seguros de los concejales, que son como seguros que están establecidos por ley. Pero en los demás tipos de seguros sí. En vida, es más, en vida grupo de deudores, ni siquiera hay una ley que establezca que las entidades financieras deban tener un seguro de vida. No hay ninguna ley. Las entidades financieras lo hacen es por protegerse ellas, pero no porque lo diga la ley. En cambio, en incendio y terremoto, las deudas hipotecarias, sí hay una ley que establece que los deudores hipotecarios, esas deudas deben estar cubiertas por un seguro de incendio y terremoto, porque si hay una ley. En los seguros de vida, lo único que es una prudencia de administrar riesgos que hace el tomador de la póliza, que es comprar un seguro porque en caso de que fallezca alguno de los deudores no pierdan esa plata, pero no es por ley. Finalmente, en esta parte de la parte jurídica, así el asegurador no haga examen médico a los asegurados en vida, los asegurados están en la obligación de decir el verdadero estado del riesgo, so pena de lo que establece el 1058, que es la nulidad por reticencia. Eso también está muy claro. Otra parte que es clara, ya lo hemos dicho, el asegurador no podrá revocar unilateralmente el contrato del seguro de vida. Ya dijimos que en los seguros de vida yo no
tengo por qué decir que mi vida se está deteriorando. Yo no tengo que decirle a la compañía de seguros, mire, me acabaron de diagnosticar insuficiencia renal crónica. Yo no tengo. Y como no tengo por qué decirle, y así sepa la compañía de seguros, no puede revocar el contrato durante la vigencia de la póliza. Esa es la protección que tienen los asegurados. Una vez que yo entre en la póliza y haya sido sincero en mis declaraciones, cualquier efecto sobre mi salud de ahí en adelante está cubierto por la póliza de la compañía de seguros, no puede hacer absolutamente nada. Ahora miremos los efectos del COVID-19 en los seguros. Entonces, el costo de la pandemia para los seguros de vida y personas transcurrió 13 meses después de iniciar la pandemia. El sector asegurador ha incurrido en pagos de siniestros cercanos a los 630.000 millones de pesos en seguros de vida y de personas. Y se espera que al finalizar la pandemia supere el billón de pesos en estos ramos. Entonces, ahí es donde ustedes deben darse cuenta, las compañías de seguros sí están pagando, sí sirven, pero vuelvo e insisto, sirven siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los contratos. Entonces, una de las cosas que estamos mirando nosotros es que el seguro de vida es un seguro de muerte por cualquier causa. La única forma en que no cubriría la muerte por COVID-19 es que hubiera una exclusión expresa que diga, no se cubre la muerte a consecuencia de que se haya adquirido el COVID-19. Y si no todas, la mayoría de compañías de seguros no tienen esa exclusión. Por lo tanto, estamos pagando estos dineros. El exceso de siniestralidad causado por la pandemia del COVID-19 se ha concentrado en 3 ramos. Vida grupo, colectivo y vida individual. Y salud. A las pólizas de salud tampoco están, si no está excluido, digamos, el tratamiento, pues, imagínense, ya hay más de, ya llevamos los 100.000 muertos. Pero ¿cuántos han tenido el virus? Ya más de 3 millones de colombianos han tenido el virus, que generalmente los que tenían pólizas de salud, pues se han ido a atender por sus pólizas de salud. Y todo eso lo han cubierto las aseguradoras. Al mes de abril del 2021, se habían atendido cerca de 33.200 reclamaciones de personas fallecidas. O sea que de esos 100.000 que han fallecido, más o menos 33.200 tenían seguro de vida, en alguna forma, ya sea colectivo o en forma de vida de grupo. Y más de 2 millones de atenciones en salud relacionados con esta pandemia. Entonces, ya como conclusiones de este tema, la primera conclusión es que definitivamente el contrato de seguro, que es la póliza, es algo que está reglado, está reglamentado por el desarrollo mismo del contrato. Los derechos y los deberes están en el contrato. Por lo tanto, en el momento de tomar una decisión sobre si hay un derecho o no hay un derecho, se debe acudir a las pólizas, a los anexos, y si no se tienen, pues a lo que está registrado en la Superintendencia Financiera. Esa es como la primera conclusión. La segunda conclusión es que las compañías de seguros asumen riesgos y cobran por los riesgos que están asumiendo. No están cobrando por riesgos que no asumen. Por lo tanto, si en algún proceso, un juzgado, no sé, en una conciliación, es obligado a pagar dineros sobre riesgos que no están estipulados dentro del contrato, pues hay un inequilibrio financiero porque el actuario, cuando calculó la prima, no tuvo en cuenta ese riesgo que le están haciendo pagar. Y finalmente, el tercero es que definitivamente la efectividad del seguro es ampliamente reconocida con el COVID-19. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que
sí estamos pagando siniestros, que sí se están atendiendo a las personas, que es muy difícil que una aseguradora le pueda rechazar por efectos del COVID-19 a la persona, a no ser que haya una reticencia, que la persona tenga COVID-19 y compre el seguro. Pero eso estaría en el contrato. El contrato dice que no se cubre la reticencia, sería lo único. De lo contrario, la eficiencia de la aseguradora y el golpe que se le va a dar a las aseguradoras económicamente, pues ya estamos hablando de que va a ser alrededor de 1 billón de pesos que van a pagar. Y fíjese que las aseguradoras no están ajustando los precios de los seguros, están cobrando lo mismo, porque sabemos que son eventos catastróficos y que no se dan todos los días, por lo tanto, las aseguradoras están cubiertas, tienen su seguro a través de los reaseguradores y por eso la confianza que puedan tener nuestros asegurados, porque detrás de las aseguradoras hay unos reaseguradores internacionales que están ayudando a solventar este momento crítico por el que está pasando el mundo y poder seguir adelante. Con esto les doy muchas gracias. Bueno, perdón, miremos estos cuadros que son muy importantes. Aquí está establecido cómo ha sido el costo mensual. Miren cómo ha subido, sobre todo en los picos. Aquí vemos que el ramo que más se ha afectado definitivamente es el de salud. Después sigue vida individual y grupo de deudores. La solvencia de las compañías de seguros no se ha visto afectada en estos momentos, fíjese, después de todo eso. Por las ventajas de la tarifación, por reservar de manera correcta. Las compañías de seguros tenemos que reservar dineros. Nosotros recibimos dineros y eso no van para las utilidades, eso van para reservas, para poder afrontar los siniestros futuros. Y además es por normas de la superintendencia. Por lo tanto, las compañías, a pesar de lo que está pasando, están en una posición financiera sólida y están muy, muy respaldadas por el sector asegurador. Entonces, les cedo la palabra a la doctora Mónica Cuellar para que me pueda informar qué preguntas tienen los participantes. Gracias, doctor. Primera pregunta. ¿Qué efectos produce la reticencia en los contratos de seguros de vida? Bueno, muy buena pregunta. A ver, los efectos son los que establece el Código de Comercio. Es más, el Código de Comercio, si no estoy mal, yo no soy abogado, ya la doctora dijo que yo era ingeniero, pero el Código de Comercio, el artículo de la reticencia, que si no estoy mal es el 1058, es un artículo de orden público, o sea que no se puede modificar ni en favor ni en contra de nadie. Y el artículo es muy claro, dice que si el asegurador o el tomador no dice el verdadero estado de riesgo al momento de suscribir el seguro, se producirá la nulidad del contrato. Es más, y el artículo siguiente dice que por haber hecho eso, a título del pena, la compañía de seguros se queda con las primas del seguro que pagó como un castigo a ese tomador o asegurado. Siguiente. Siguiente pregunta, doctor. ¿Existe diferencia entre la normatividad de seguridad social y los contratos de seguro de personas? Totalmente. Y también fue algo que hice énfasis en el transcurso de la charla. La seguridad social es unas normas que aplican para la seguridad social. Entonces, aplican para riesgos laborales, para los fondos de pensiones, para las entidades promotoras de salud, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, para todas las personas que intervienen en esos regímenes, o sea, pensiones, salud y riesgos profesionales. Los seguros privados no tienen que ver con esos sistemas. Por lo tanto, se rigen por lo que está estrictamente establecido en los contratos que suscribe cada tomador con su asegurador. Hay normas que son complementarias. Por ejemplo, la seguridad social dice, por ejemplo, que
ninguna persona que viva en el territorio colombiano puede dejar de cotizar al sistema de salud, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado. Entonces eso lo dice. Por eso las pólizas de salud en el contrato dice que hay una cláusula de garantía. Si yo le vendo a usted la póliza de salud, pero yo no lo atiendo si usted no llega a estar afiliado al sistema de seguridad social en salud. Entonces fíjese que sí tienen que ver algo, pero está en el contrato de salud. En salud se dice, si usted no está afiliado al régimen contributivo o al régimen subsidiado, que es por ley, así usted me compre la póliza a mí, yo no le puedo dar prestaciones de servicio en salud, porque eso sí es ilegal. Pero lo que rige el contrato de salud está dado no por la seguridad social, sino por lo que dice el contrato. Por ejemplo, en la seguridad social se establece que la invalidez es con el 50 o más. Pero yo puedo tener un contrato de seguro de vida en donde mi incapacidad total y permanente sea cuando el trabajador no pueda trabajar en nada remunerativo. Y esa es la definición de mi incapacidad total y permanente. Independientemente de la calificación, esa es la definición que tengo en el contrato y por lo tanto me tengo que regir por eso. Siguiente pregunta, doctora Mónica. Última pregunta, doctor. ¿Se excluye la muerte o los efectos del COVID-19 en las pólizas de seguro de personas? No, a no ser que esté excluido expresamente. Como les decía, el seguro de vida es un seguro todo riesgo. Solamente se excluye lo que está expresamente excluido. Que yo conozca, aquí en el país no hay ninguna compañía de seguros que excluya expresamente el COVID-19, a no ser que en los últimos días, a raíz de la pandemia y todo eso, las nuevas pólizas, que las viejas, acuérdense que como los seguros de vida no se puede cancelar, las pólizas que se expidieron todo riesgo, sin exclusiones del COVID, esas siguen vigentes. Yo lo que podría hacer es que a partir de hoy saco una nueva póliza en donde coloco que se excluye la muerte a consecuencia del COVID. Y sería vigente solamente para las personas que lo compran a partir de hoy, de ahí en adelante. Esa es la respuesta. De verdad que muchas gracias por tenerme en cuenta en estas capacitaciones. Y es toda suya su... Muchísimas gracias, doctor Hernán Edison Castillo Linares, por su clara y ponderada explicación sobre los elementos esenciales del contrato de seguros, sus características, las obligaciones de las aseguradoras, los tomadores de seguro, cuando son inoperantes los seguros, los productos de vida, sus amparos adicionales, así como los seguros de vida, grupo, algunos conceptos jurídicos inherentes a los seguros de vida y finalmente estas estadísticas que nos ha presentado en esta conferencia sobre los efectos del COVID-19 en la industria aseguradora. De igual forma, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Gracias a usted también y una feliz tarde.